Vamos a hablar sobre las propiedades de los fluidos. Para comenzar vamos a hablar sobre qué es un fluido. El fluido es aquella sustancia que sufre una deformación al recibir un esfuerzo tangente a la superficie, por más pequeño que éste sea. Estos fluidos pueden ser líquidos o gases. Vamos a empezar con la primera propiedad, que es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia de un fluido a deformarse o caer. Esta dependerá de la temperatura. Para la presente demostración haremos de hacer que fluya el shampoo. Como aquí podemos ver, el shampoo es más viscoso. Podemos también demostrar que aquí el jarabe va a ser menos viscoso y fluirá con mejor rapidez. También podemos ver que el alcohol es mucho menos viscoso. La propiedad de la densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Para la siguiente demostración utilizaremos shampoo, alcohol y aceite. Aquí empezamos poniendo ya el shampoo. Ahora vamos a agregarle alcohol. Y le agregamos aceite. Como podemos ver, el aceite es menos denso, por lo tanto se viene a la superficie del vaso. El shampoo es el más denso y se encuentra en el fondo del vaso. El alcohol tiene una densidad intermedia, por lo tanto se encuentra aquí ubicado. La propiedad del volumen. La propiedad del volumen nos dice que al ser los líquidos incompresibles, el volumen será constante al contrario de los gases, por lo que los gases son compresibles. El volumen varía. Al aumentar la presión de estos, disminuirá el volumen. Como ejemplo tenemos el GLP, que es el gas doméstico que tenemos en nuestros hogares. Para la demostración tenemos aquí en este vaso tenemos 300 milímetros de desinfectante. Y como la propiedad nos dice que al pasarla de un recipiente a otro seguirá manteniendo sus 300 milímetros. Vamos a comprobarlo poniéndolo en esta jarra. Aquí podemos ver que siguen manteniéndose los 300 milímetros de desinfectante. La propiedad de la presión es la fuerza ejercida sobre un área y esta presión es inversamente proporcional a el área dicha. Como podemos ver aquí, al presionar esta crema, si le presionamos hará de fluir. La crema fluyó porque la presión en el interior del envase fue mayor que la del exterior. La propiedad de la tensión superficial es la capa o frontera que se forma al mezclar un fluido con otra sustancia u objeto. Para la presente demostración vamos a utilizar agua y gilets. Tomamos el gilet y lo ubicamos sobre el agua. Como podemos ver, la tensión está aquí entre el agua y el gilet. Es por eso que el gilet no se va hacia el fondo.
Pero si movemos el agua, el gilet se irá hasta el fondo. La propiedad de la temperatura no es una medida de calor, es una medida del promedio de energía que poseen los cuerpos. La propiedad del peso específico es el peso de un cuerpo o sustancia por unidad de volumen. En la siguiente demostración vamos a ver el peso del recipiente y el fluido, pero es solo una demostración porque como aquí podemos ver esta pesa está dada en kilogramos. La presión de vapor es la temperatura a la cual el fluido cambia de estado líquido a gas. Para la medida de la presión de vapor de un líquido puro se necesita una línea de vacío como la que se muestra en la imagen. La línea de vacío consta de los siguientes elementos. Bomba de vacío. Permite hacer vacío en el interior del sistema. Para comunicar el sistema con la bomba de vacío se utiliza la llave A. No es necesario abrir mucho dicha llave, ya que para sistemas estáticos es suficiente una pequeña apertura, evitando además posibles fugas de aire en la línea. La trampa de aire líquido se utiliza para condensar los vapores de la línea de vacío y evitar que puedan contaminar el aceite de la bomba de vacío, e incluso estropearla. No se utilizará para estas medidas. El balón de vidrio tiene un volumen mucho mayor en comparación con el resto de la línea de vacío y sirve para que la presión sobre el líquido sea constante durante la ebullición. El manómetro de mercurio es un tubo en U. Una de sus ramas está conectada al sistema de medida, mientras que la otra está abierta a la atmósfera. La presión en el interior de la línea coincide con la presión de vapor del líquido. El matraz de destilación es un recipiente con dos bocas esmeriladas donde se coloca el líquido que se va a destilar. La boca esmerilada grande es para conectar un refrigerante de bolas, mientras que en la pequeña se adapta un termómetro con el que se mide la temperatura del vapor en equilibrio con el líquido en ebullición. El refrigerante sirve para condensar los vapores del líquido en ebullición y evitar las pérdidas de líquido. La manta calefactora se utiliza como fuente energética para calentar el líquido contenido en el matraz. El tamaño de la manta y del matraz tienen que ser los adecuados para que encajen perfectamente. La manta calefactora dispone de un interruptor eléctrico con el que se puede variar la potencia de calefacción. Las llaves de conexión A, B y C del sistema se utilizan para aislar o comunicar las diferentes partes de la línea de vacío entre sí o con el exterior. La llave A conecta la bomba de vacío con el resto de la línea. Se abre para bombear la línea y cuando se ha alcanzado el vacío deseado dentro del sistema se cierra, permaneciendo cerrada durante el experimento. La llave B conecta el sistema de vacío con el manómetro de mercurio. Debe permanecer abierta siempre. No es necesario que se abra mucho. La llave C comunica la línea de vacío con el exterior. Abriendo esta llave se puede modificar la presión en el interior de la línea, permitiendo la entrada de aire al sistema. Llenamos el matraz de fondo redondo con unos 100 ml de agua destilada. El volumen es aproximado y lo medimos con una probeta. Añadimos plato poroso para evitar proyecciones de líquido durante la ebullición. Comprobamos que los esmerilados están bien engrasados. Para hacer vacío en el sistema, comprobamos que las llaves A, C y D están cerradas. Encendemos la bomba de vacío y comprobamos que la llave B está abierta. Abrimos cuidadosamente la llave A y comprobamos que la altura de las ramas del manómetro se modifican. La rama del manómetro que está conectada a la línea de vacío sube, mientras que la otra baja. Cuando hayamos alcanzado una diferencia de unos 600 o 650 milímetros de mercurio entre las dos ramas, cerramos la llave A, que permanecerá cerrada el resto del experimento. El profesor apagará la bomba de vacío y venteará el resto de la línea de vacío. Se sube la manta calefactora hasta que encaje perfectamente en el matraz de fondo redondo. Se conecta la alimentación poniendo la posición 2 en el interruptor.
La temperatura irá ascendiendo hasta que se alcance equilibrio térmico, momento en el cual empezará la ebullición del líquido y la temperatura se estabilizará. Al empezar la ebullición, bajamos el interruptor a la posición 1. Anotamos la temperatura y las alturas en las dos ramas de manómetro de mercurio. A continuación, abrimos la llave C y dejamos entrar aire al sistema, unos 15 o 20 milímetros en cada rama, y se cierra de nuevo la llave. Una vez alcanzado el equilibrio, se miden de nuevo las alturas del manómetro y la temperatura. Se repite el proceso hasta que las ramas manométricas se igualan. Cuando se han realizado todas las medidas, se apaga la calefacción y se baja la manta calefactora. Da la diferencia entre la energía potencial y cinética. Vamos a verla. Vamos a imaginar en principio que no hay fricción, ¿eh? Entonces, ponemos en marcha nuestro patinador y nos damos cuenta que en el momento que estamos en la parte más alta del skatepark, la energía potencial es máxima. Acordémonos que la fórmula de energía potencial es energía igual a masa por gravedad por altura. Recordamos esto. Por lo tanto, tenemos la altura máxima. El patinador tiene, en este caso, la máxima energía potencial. Lo dejamos caer. Vamos viendo que la energía potencial va disminuyendo y la cinética va aumentando. Y hay un momento en que nuestra energía potencial es mínima en este caso. Pero claro, sigue existiendo algún tipo de energía potencial, porque la energía potencial sería prácticamente cero cuando estuviésemos a nivel de suelo. Sin embargo, aquí, precisamente en este punto, bueno, a ver si acertamos. No acertamos, qué pena. Ahora acertaremos más o menos. Bien, aquí nos damos cuenta de que la energía cinética es la máxima posible. ¿Por qué? Porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí, en este instante, la velocidad es la máxima. Fijaos que sigue teniendo un poquito de energía potencial, porque está, con respecto al suelo, en este caso, está elevado. Daos cuenta que la energía total, mecánica, es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Si ahora esta energía potencial la colocásemos aquí arriba, nos daríamos cuenta que la suma nos daría la energía total.